Federico Sorvideo, diretor-presidente da Câmara, e hoje estamos aqui, mais uma vez, para honrar dos compromissos da Câmara, que é levar para nosso network de parceiros e associados conhecimento, informação profunda e de primeira mão. Como todos sabemos, recentemente a Argentina passou por processo eleitoral. A Argentina teve eleições legislativas, onde 1/3 do Senado foi renovado e a metade da Câmara de Deputados também foi renovada. Os resultados demonstraram triunfo do partido, a coalição do presidente Milei. O presidente Milei, o partido, a sua coalição, ganhou em 15 dos 24 estados, províncias, lá na Argentina. E teve também resultado muito expressivo que levou a ampliar a base do governo no Senado e na Câmara de Deputados. Para entender pouco mais, com certo grau de profundidade, a interpretação do empresariado argentino sobre os resultados destas eleições, em particular, entender o que podemos esperar, tanto para a atividade econômica lá na Argentina, e também podemos analisar pouco o que esperar do relacionamento bilateral entre a Argentina e o Brasil. A Câmara de Comércio argentino-brasileira aqui em São Paulo organizou esta conversa. E nós temos o prazer de ter a Santiago Mignoni conosco. Santiago, diretamente desde a Argentina, vai estar falando conosco e vai nos ajudar a entender melhor o que esperar da Argentina daqui para frente. Santiago é senior partner da PwC lá na Argentina. Ele foi CEO, diretor-presidente da firma lá na Argentina por 2 mandatos e hoje lidera, coordena as operações da PwC em América do Sul hispana. Para nós, que somos parte da família PwC, é uma honra e orgulho ter profissional, uma pessoa como Santiago, na liderança da firma com impacto muito relevante na América do Sul e no mundo todo. Mas Santiago também é o presidente de IDEA, Instituto para o Desenvolvimento Empresarial da Argentina, uma prestigiosa entidade que por décadas acompanhou e acompanha a evolução dos negócios, das atividades nesse país. Uma vez mais, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Já passo a palavra para Santiago. Convido a todos vocês a fazerem as perguntas através do chat. Tentaremos responder da melhor forma possível durante a conversa ou depois, se necessário. Uma vez mais, muito obrigado por estar conosco aqui em mais evento da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo. Y paso palabra para Santiago. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto enorme, un orgullo que estés con nosotros. Santiago, la palabra es tuya y en tus palabras iniciales para que nos cuentes un poco más en detalle qué es IDEA y la relevancia que IDEA tiene en nuestro país, allá en Argentina. Santiago, buen día, muchas gracias. Bueno, buen día, Federico. Gracias por
una inmerecida presentación. Encantado de estar compartiendo con ustedes, este momento. Y bueno, si puedo aclarar algo de lo que implica Argentina, sería una tarea demasiado buena para lo que espero, porque Argentina es difícil de explicar muchas veces. Pero bueno, cuento un minuto qué es IDEA. IDEA es el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino. Cuenta con más de 60 años, 62 años de existencia. IDEA hoy representa unos 600 empresas socias, nuclea 600 empresas, de las cuales la mitad son grandes empresas, la mitad son pequeñas empresas. No es una organización sectorial, sino que abarca todos los sectores de la economía argentina y representa aproximadamente el total de socios, el 50% del empleo privado formal y el 50% del producto medido en términos, digamos, del producto privado, ¿no es cierto? Tenemos con lo cual, desde el punto de vista de la representación, es probablemente la organización empresarial que mayor representatividad tiene en Argentina, y además el no ser sectorial nos da la independencia de poder formular objetivos y posicionamientos que tienen que ver con la mirada común de los empresarios. O sea, no nos metemos en temas sectoriales específicos, porque eso lo hacen las cámaras. Nosotros trabajamos con una mirada hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de Argentina. Y en IDEA tenemos varios verticales que tienen que ver con toda la educación de los mandos gerenciales de las empresas, que originalmente nació con ese sentido, IDEA. Y luego tenemos todo un capítulo de incidencia y de conversación entre sector privado y sector público. Nosotros somos una organización que estamos convencidos que el desarrollo se logra a través del sector privado. O sea, la riqueza se genera a través del sector privado, y es el sector privado quien tracciona o quien debe traccionar la economía en términos de empleo, de generación de empleo, de inversión y de desarrollo. Con lo cual siempre nuestra mirada va a estar orientada con ese sesgo. Nosotros, eso es parte de nuestra constitución, constitutivo. Entonces, en ese diálogo con sector público y sector privado, elaboramos una agenda anual que es continuidad de las anteriores, que tienen que ver con políticas gubernamentales. O sea, que tiene que ver con las políticas fiscales, que tiene que ver con las políticas laborales, y un foco muy importante en lo que hace a la institucionalidad, que en Argentina estuvo muchas veces amenazada. IDEA siempre fue digamos, no sé si la palabra bastión está bien, pero digamos, siempre fue un dique en el cual nos paramos aún con cierto riesgo personal, reputacional, pero nos paramos en los temas institucionales con una mirada absolutamente republicana, de respeto de los poderes, de respeto de la justicia y su independencia, y de posicionamientos muy claros en términos de la institucionalidad que requiere el país. ¿Por qué? Porque también creemos que no hay crecimiento y no hay desarrollo sin una institucionalidad fuerte, o sea, sin reglas claras y sin el cumplimiento de la ley. En ese marco, organizamos anualmente un coloquio, que es una reunión anual que en Argentina tiene mucha relevancia, que lo que hace es recoge esa agenda que construimos anualmente
y la ponemos a conocimiento del público en ese coloquio, que normalmente se hace en el mes de octubre, y es lo que nos permite tener ese diálogo activo con el gobierno, porque ahí es donde posicionamos nuestra agenda y donde hacemos nuestras propuestas o nuestros temas de discusión. En ese coloquio aproximadamente se juntan 1.000 empresarios, entre empresarios, políticos, gente de las universidades y sindicalistas, mucho periodismo. Convoca más o menos esa cantidad de gente. Son 3 días en la ciudad de Mar del Plata, que está como a 400 kilómetros de Buenos Aires, de manera que es una discusión aislada del día a día, que es lo que se pretende, y con mucha capacidad de discusión y de apertura al diálogo. Por supuesto, invitamos gobernadores, gobierno nacional y demás, y legisladores, y bueno, y provocamos esa discusión y esa agenda. No siempre con la misma suerte, a veces con más suerte, otras con menos, pero bueno, es nuestra forma de trabajarlo, y ya llevamos 61 coloquios en estos 62 años, con lo cual, de manera ininterrumpida, con lo cual hace mérito que en Argentina algo dure que dure tantos años, 60 años haciendo lo mismo, tiene algún mérito. Con lo cual, eso es un poco un breve resumen de lo que representamos, y de vuelta, creo que seguramente es la institución de mayor relevancia, de mayor representatividad en términos del sector privado empresario en Argentina. Entonces, Santiago, aprovechando esa representación, 50% del Producto Bruto Privado, 50% del empleo privado en Argentina, nada mejor que si podés darnos esta interpretación, esta lectura inicial de los resultados de las elecciones legislativas por las cuales pasó Argentina recientemente. ¿Qué es lo que se comenta, qué es lo que se interpreta sobre los resultados en sí? Bueno, este fue un año muy tensionante, muy difícil, muy complicado, porque es un año donde lo que llamamos nosotros la campaña electoral o la discusión preelectoral duró mucho tiempo. Empezó probablemente allá por marzo, abril, y tuvo una elección muy importante en septiembre donde al gobierno le fue mal, que fue en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires representa un 40% aproximadamente del electorado, y eso generó una sobrereacción en los mercados con una volatilidad altísima, que tensionaba sobre el tipo de cambio, que es un poco la variable que en Argentina mide el humor de la sociedad. Y por otro lado, al tensionar sobre el tipo de cambio, tensionaba sobre los precios en un programa de estabilización macroeconómica que viene aplicando el gobierno desde su inicio, que provocó una baja de inflación, y probablemente era en toda la discusión preelectoral uno de los activos del gobierno. La inflación, cuando lo toma este gobierno, está en el orden del 50% mensual. Anualmente había sido los últimos 12 meses un 300%, y hoy la inflación está en el orden del 2%, 1,7, 2,1, digamos, fluctúa ahí. Con lo cual la baja ha sido muy significativa. Eso era lo que, eso es lo que provocó, es que el gobierno hiciera un apretón monetario muy fuerte también en los últimos luego de esa elección, lo cual provocó que las tasas de interés fluctuara también de una manera, con una volatilidad espantosa, diría yo, porque en el día podía estar en el 5% o en el 200%.
Esa situación preelectoral lo que implicó fue una volatilidad muy grande en la economía diaria, no en tu planificación anual o tu planificación de mediano plazo, pero sí en la vida diaria. Y por supuesto provocó unos meses de recesión, de estancamiento de la economía que venía recuperando, con lo cual la situación era muy difícil de leerla en todo ese periodo preelectoral. La elección, como dije, de la provincia de Buenos Aires había sido mala para el gobierno, con lo cual se veía un gobierno algo debilitado, necesitado de reaccionar. Finalmente, la elección, yo diría, las últimas 2 semanas previas a la elección, el gobierno logra un acuerdo con Estados Unidos que le permite estabilizar un poco esa volatilidad, sobre todo en el mercado financiero y cambiario, y entonces entra a la elección en una situación mejor, provocada las últimas 2 semanas, y termina con un resultado electoral que yo creo que si hubiese planificado un resultado favorable no le hubiera salido tan bien. Creo que el resultado electoral que obtiene el gobierno es muy bueno, no para el gobierno, sino más para Argentina. Para el gobierno también, pero para Argentina, porque provoca ciertas situaciones que yo creo van a ser una ventaja mirando el próximo año. Primero, logra un resultado electoral general de alrededor del 40%, 41% de los sufragios, de los votos, lo cual es leído, y era leído en la previa, como un muy buen resultado, un apoyo al oficialismo, pero no un cheque en blanco. O sea, no es un plebiscito, es un apoyo. Segundo, logra, en Argentina la estructura electoral se había formulado en el viejo kirchnerismo, digamos, o peronismo, pero más orientado hacia la variante kirchnerista. Después estaba el oficialismo, por supuesto, que estaba con algún acuerdo en algunos distritos con el PRO, que es el partido de Macri, y luego había ciertas provincias importantes como Córdoba, Santa Fe, Chubut, que se habían, Corrientes, que se agruparon en una coalición denominada Provincias Unidas y que tenían la pretensión de ser el otro tercio del electorado, disputar el otro tercio del electorado, esperando ganar en sus distritos. Eso, si se daba, le daba un poder a los gobernadores de condicionar al gobierno nacional. Entonces, el challenge del gobierno nacional era, si hacía una mala elección debajo del 30% y ganaba la provincia de Buenos Aires, el peronismo, y ganaba Provincias Unidas en sus distritos, quedaba un gobierno absolutamente condicionado. Eso era en el orden del 30% de los votos a nivel nacional del gobierno. Y esa estructura de gobierno iba a ser muy difícil, la gobernabilidad en ese escenario iba a ser muy difícil y iba a depender mucho del humor de los gobernadores. A 2 años de una elección presidencial que siempre provoca el énfasis sobre las diferencias y no sobre los acuerdos. El resultado obtenido lo que le permite al gobierno es, primero, al haber derrotado al peronismo en su provincia, que es la de Buenos Aires, demuestra una capacidad de reacción del gobierno que creo que pocos creíamos posible. Y el haber derrotado a los gobernadores de Provincias Unidas en sus distritos, considerando que esos gobernadores son gobernadores muy razonables en términos
posicionamiento pro mercado, llamémosle, o digamos, de respeto a la República y de respeto al sector privado, provoca que esos gobernadores, al no haber obtenido el poder suficiente para condicionar, van a estar obligados a negociar con el gobierno nacional. Con lo cual, el resultado produce como una interdependencia de uno con otro. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, el gobierno no logró mayoría, logró incrementar su posicionamiento, empata prácticamente en la cantidad al peronismo, son 90 y tantos contra 90 y tantos, creo que 99 contra 92, algo así, y quien desempata son los gobernadores. Es este partido de Provincias Unidas, que son varios partidos, pero que trabajan como un bloque. De manera que esos gobernadores, para poder, mejor dicho, el gobierno nacional, para poder sacar cualquier legislación que deba hacer, necesita negociar con los gobernadores, que de hecho ayer ya tuvo una reunión con un grupo de ellos, o con casi todos. Entonces, desde el punto de vista de más allá del gobierno, desde el punto de vista de la mirada de los negocios, nosotros lo vemos con bastante expectativa, bastante entusiasmo, en el sentido de que se genera esa interdependencia entre un gobierno que quiere hacer las cosas razonablemente bien y un grupo de gobernadores que también tienen una mirada razonable de la economía, y entonces esa negociación se van a ver obligados. ¿Por qué digo que digamos, que esa negociación es relevante? Porque Argentina, la economía argentina hoy tiene un problema relevante de competitividad. Y esa competitividad hay que resolver, la resolución de esa competitividad tiene que ver con el sistema impositivo de Argentina y con el sistema laboral, que es un sistema laboral ya totalmente anacrónico. Entonces, son las que nosotros denominamos reformas estructurales que tienen que ser atacadas por el gobierno. O sea, el gobierno hoy tiene un momentum que es, yo diría, bastante único, en el sentido de poder impulsar esas reformas estructurales, que para que puedan suceder tienen que pasar por la legislatura, y ahí es donde vemos con cierto optimismo la posibilidad de que, o mejor dicho, ahí es donde vemos que el resultado electoral da la oportunidad para que se puedan empezar a lograr acuerdos para acceder a esas reformas estructurales. Con lo cual, digamos, creo que si, de vuelta, si hubiéramos pensado en un resultado, tal vez no lo hubiéramos construido tan bien como el que... Y lo otro que demuestra el resultado electoral es la demanda de la sociedad de salir del statu quo. La demanda de la sociedad de que tiene que haber un cambio, que haciendo lo mismo no vamos a llegar. Ese me parece que es el mensaje. Si uno tuviera que leer y poner en un tuit cuál es el mensaje de la sociedad, el mensaje de la sociedad es: queremos un cambio, basta de hacer lo mismo. Santiago, algunas preguntas ya están llegando, vamos a romper un poco aquí el protocolo. ¿Cuán importante es para el empresariado, para la lectura del empresariado, una eventual actitud todavía más conciliadora, más políticamente correcta, si me permitís, más acuerdista, no sé si existe esa palabra, del presidente Milei? Dado que, como te imaginarás, se comenta mucho aquí y los diarios han mostrado en estos últimos tiempos un cierto comportamiento, verbalmente diría, tal vez poco políticamente correcto o agresivo del presidente Milei.
Hemos escuchado todos el discurso del domingo a la noche, del domingo de las elecciones a la noche. La pregunta aquí es, ¿cuán importante es mantener ese espíritu? ¿Cuán posible es que se implemente? ¿Es un cambio de posicionamiento del presidente y su equipo? ¿Es algo sustentable? ¿Cuál es la lectura del empresariado? A ver, yo creo que es necesario, digamos, el comportamiento acuerdista es necesario, digamos, no va a haber ninguna reforma estructural sin acuerdo. Creo que eso el gobierno lo ha entendido, independientemente del estilo del presidente, que es un estilo poco convencional. Eso, digamos, es una cuestión objetiva, eh, pero también es parte de su folclore y personalidad en términos de convocatoria de gente. La verdad es que hay que reconocer que fue el presidente quien se puso la campaña al hombro luego de haber tenido malos resultados en Buenos Aires y la dio vuelta. Con lo cual, parte de ese estilo también tiene que ver con su poder de convocatoria, con su diálogo con la gente al final del día. Nosotros lo que tratamos de hacer y para lo cual trabajamos es para la búsqueda de los acuerdos. O sea, más allá del folclore, ir a las realidades conducentes, que al final del día es lo que nos interesa en términos de vuelta, de la búsqueda de una economía más competitiva, que Argentina pueda tener una economía con precios domésticos más parecidos a los internacionales y donde podamos competir internacionalmente y insertarnos dentro de las cadenas de valor globales. Entonces, los acuerdos son súper necesarios. O sea, sin acuerdo no hay posibilidad de mejorar esa competitividad. Por más productividad que vos logres en la empresa, no vas a lograr la competitividad, con lo cual es para lo cual estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Nuestra agenda tiene mucho de eso, tiene mucho del trabajo interno, pero también en el diálogo con el gobierno tiene mucho de búsqueda de factores comunes, o sea, de búsqueda de acuerdos y de pedido de diálogo. Y la verdad que tenemos un diálogo bastante fluido a nivel de ministerios, que es lo que finalmente te permite lograr los cambios y lograr que se implementen las cosas. Con lo cual, pero como yo te decía antes, el propio resultado electoral da la oportunidad de buscar acuerdos sin necesidad de sobreactuar y sin necesidad de encontrar puntos de conflicto. Porque la agenda de reformas estructurales al final del día, tanto de los gobernadores, de un grupo de gobernadores que forman mayoría, como del gobierno nacional, es muy parecida. No hay grandes diferencias en la conversación, con lo cual, y además, a diferencia del pasado, la economía argentina de hoy está mucho más distribuida, o la del futuro más que la de hoy, está mucho mejor distribuida a nivel de las provincias. Nosotros venimos de una economía más bien cerrada y muy basada en el AMBA, que es todo el sector de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y ahí estaba basada la economía argentina, además de Córdoba, pero digamos en núcleos urbanos. La economía para adelante, lo que nosotros estamos viendo, está basada en recursos naturales, que es minería, que es energía, agro, con un agro mucho más diversificado que lo que era en el pasado, solo en la pampa húmeda, con lo cual las provincias hoy son mucho más beneficiarias de buenas normas laborales e impositivas que lo que fueron en el pasado. Entonces, hay muchas condiciones que prácticamente
obligan a sentarse y ponerse de acuerdo, a enfatizar los acuerdos y dejar un poco de lado las diferencias que son los periodos electorales. Con lo cual, yo creo que es posible y además me parece que hay que mirar qué hacen los ministerios, más que qué es lo que dice, en todo caso, el presidente en un Twitter o en un tweet o en algún canal. Santiago, tratando de resumir aquí algunas dudas, ¿qué podés detallar o qué se puede detallar un poco más sobre las reformas? Vos nos comentaste de la reforma tributaria y la reforma laboral o laboral. ¿Qué es lo que el empresariado entiende que serían los principales puntos de esas reformas y cuáles de ellos entienden que están ya siendo discutidos o tratados? A ver, en términos, Argentina hoy tiene una economía en donde la informalidad laboral y la informalidad impositiva ronda alrededor del entre el 35 y 40% del total. Entonces, uno de los temas para trabajar, sobre todo en la laboral, es la informalidad. Formalizar el empleo y, digamos, atacar la informalidad. Además, la informalidad laboral es hermana de la informalidad impositiva porque una necesita de la otra para poder continuar. Con lo cual, atacar la informalidad empieza a resolver los dos planos. ¿Cómo atacar la formalidad? Primero, simplificando los regímenes. Argentina tiene un régimen fiscal muy complejo, más allá de que es federal, como en el caso de Brasil, y que cada estado subnacional tiene facultades impositivas, y ahí hay mucha heterogeneidad. También el mismo sistema nacional federal es muy complejo. Es complejo y es hasta operativamente complejo. Entonces, primero, nosotros lo que decimos es simplificar el sistema. Lo mismo el sistema laboral. Para registrar trabajadores es muy costoso. Luego, si voy a lo impositivo, es eliminar los impuestos distorsivos. El impuesto distorsivo es aquel, nosotros le llamamos impuesto distorsivo, al que suma costos directamente en la cadena. Por ejemplo, ingresos brutos es el más conocido, es un impuesto provincial que en cada eslabón de la cadena le suma 7, 9, 5% directo al valor, al costo. Con lo cual, como se acumula en cascada, al final del camino, cuando llega la comercialización, un producto puede tener entre 13 y 20% de impuesto contenido en el costo. Entonces se traslada. Por supuesto, eso incrementa el valor. Entonces, nosotros lo que decimos es eliminación de impuestos. Argentina recauda en impuestos distorsivos el 8% del PBI, en todos los impuestos distorsivos. El peor país del mundo en impuestos distorsivos recauda 2%. Y en general, los países de la OCDE prácticamente no tienen impuestos distorsivos o es debajo del 1%. Pero entonces la incidencia en nuestra economía, y eso afecta directamente a la competitividad de los impuestos distorsivos, es muy alta. Con lo cual, ese es el primer factor que nosotros decimos. Y eliminar impuestos distorsivos no quiere decir bajarlos nada más, eliminados contra nada, puede ser reemplazarlo con uno mejor. Es distinto pagar un peso de impuesto que sea distorsivo que un peso de un impuesto bueno, como el impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado, que no acumula costo porque vos vas o es a la ganancia o vas restando de la base la incidencia anterior. Entonces,
ese es uno de los pedidos más, yo diría, más relevantes, y ese es un pedido de vuelta que afecta a los estados subnacionales, porque entre los impuestos distorsivos nosotros tenemos dos nacionales, que es impuesto al débito y crédito bancario, que conceptualmente es muy fácil de recaudar, pero es un disparate porque alienta la informalidad en la economía, alienta el uso del efectivo, no de la cuenta bancaria. El otro son las retenciones a la exportación. Esos son nacionales y los otros son ingresos brutos y tasas municipales, que son todos subnacionales. Bueno, ahí requiere de un acuerdo fiscal. Entonces, ahí tenés la primer necesidad de búsqueda de acuerdo con los gobernadores. Sin el acuerdo con los gobernadores es imposible bajar esos impuestos distorsivos. Entonces, pero esa en la agenda, yo te diría, es el número uno en términos de competitividad y luego de la simplificación. Y finalmente, bueno, algo que es casi consecuencia, que es discutir una ley de coparticipación federal o hacer un acuerdo fiscal con las provincias que establezca límites a las tasas municipales, digamos, límites a determinados impuestos que de vuelta son distorsivos. Eso en cuanto a lo impositivo, la agenda impositiva. Después la agenda laboral tiene, yo te diría, la agenda laboral no pretende ir contra los derechos de los trabajadores, sí contra el costo laboral. Argentina tiene un costo laboral que es el más alto de la región, pero el costo laboral no implica que el salario sea alto. Entre lo que paga el empleador y lo que se lleva de bolsillo el trabajador, hay como un 40% de diferencia. Nosotros lo que decimos es hay que discutir esa incidencia, porque ahí tenés muchas cosas. Tenés desde jubilación, aporte jubilatorio, hasta aportes sindicales o aporte a cámaras sectoriales. Entonces, ahí hay que discutir esa incidencia, porque el salario real tiene que crecer, pero no puede crecer a costa de la productividad o a costa de la empresa, del costo laboral. Entonces, hay que discutir esa incidencia. Por otro lado, porque ese sobrecosto lo que hace es genera una prima muy alta en comparación contra el trabajo informal. Entonces, si a vos, entre todos los beneficios sociales, entre todos los costos laborales no salariales, calculado todo con presentismo, con todas digamos, las reglamentaciones, el costo para Argentina es de 79%. O sea, vos tenés que pagar 179 para un sueldo bruto de 100. Pero después, si usás el régimen de monotributo, que es un régimen simplificado, pagas solo 14%. Y en la informalidad pagas 0. Entonces, ese 79 contra el 14 o contra el 0 es un incentivo muy alto para la informalidad laboral. Con lo cual nosotros lo que decimos es hay que homogeneizar las primas, que para tener un trabajador formal no haya tanta diferencia con el régimen simplificado o con la informalidad. Discutamos eso, cómo se financia luego, porque, digamos, vas a tener que usar tesorería general para financiar lo que desfinanciar. Pero, digamos, todas nuestras reformas están pensadas o debatidas sosteniendo el equilibrio fiscal. Esa también es una base nuestra, de sustento nuestra. No es sacar y emitir billete, digamos. Es mantengamos el equilibrio fiscal. Entonces, en la agenda laboral están los costos laborales no salariales, la discusión de los convenios colectivos de trabajo y la reforma sobre convenios colectivos de trabajo, que haya un convenio colectivo de trabajo que sea, primero, que venza, que tenga vencimiento, segundo, que sea más simple y que se permita un convenio por empresa que suba o baja sobre el convenio laboral
colectivo. Y el tercer punto es la justicia laboral. La Argentina tiene un problema en la justicia laboral que es absolutamente imprevisible, que es muy lenta y que tiene mucha vacancia. Entonces, ahí también lo que estamos pidiendo es dar mayor previsibilidad en la justicia laboral, empezando por un cambio muy simple, que es hoy la justicia laboral en la ciudad de Buenos Aires, que es el 40% de la justicia laboral, está a nivel nacional, con lo cual los jueces los nombra el presidente con acuerdo del Senado. Es el único distrito, mientras que en las 23 provincias la justicia laboral se nombra, los jueces se nombran, el gobernador con la legislatura provincial. Lo que estamos pidiendo es que en la ciudad de Buenos Aires suceda lo mismo. O sea, que sea el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con acuerdo de la legislatura local, quien nombre los legisladores laborales. ¿Por qué? Porque es el único distrito donde un extraño, que es el gobierno nacional, nombra, y un Senado que no tiene nada que ver con la capital federal, porque el Senado representa a todas las provincias, pone los jueces en el distrito más relevante de la justicia laboral. Y ahí, el resultado que tenemos es consecuencia de ese sistema, con lo cual estamos pidiendo que se cambie ese sistema. Santiago, muy claro, muy preciso. Están llegando aquí algunas preguntas, como era de esperar, sobre la relación bilateral, ¿no? Esta nueva etapa, este nuevo Congreso. ¿Qué es lo que esperan los empresarios sobre la relación bilateral, tanto en las oportunidades comerciales cuanto en las oportunidades de inversión? En la Cámara, como te imaginarás, en estos últimos tiempos, desde que el presidente Milei asumió, casi 2 años atrás, recibimos diariamente consultas de todo tipo y color, muchas de ellas asociadas a los flujos comerciales y a la disponibilidad del dinero, como te imaginarás, pero también recibimos muchas sobre oportunidades concretas, ¿no? Oportunidades de inversión, procura por informaciones sobre inversiones. Hemos acompañado a un número significativo de empresas y empresarios a hacer análisis iniciales o análisis secundarios. Obviamente en estos últimos tiempos, con la incertidumbre producto de las elecciones, estas preguntas iban más por el lado político que por el lado económico, pero ahora pasadas las elecciones legislativas, ¿qué es lo que el empresariado argentino, qué es lo que ustedes ahí desde Argentina están viendo sobre lo que podemos esperar de la relación bilateral, de las oportunidades de comercio, de las oportunidades de inversiones, para transmitirle? Aquí tenemos un grupo de empresarios brasileros muy interesados en Argentina y se están preguntando eso, ¿no? ¿Qué es lo que le podés decir a ellos, Santiago? A ver, la economía argentina todavía requiere resolver el problema del flujo de capitales, digamos, de la liberación del flujo de capitales, que todavía no terminó de resolverse. Nosotros esperamos que eso ocurra en esta etapa del gobierno, digamos, entre ahora y parte del año que viene. Creemos que se va a terminar de desarmar lo que llamamos el cepo, que es control sobre el flujo de capitales. Para eso el Banco Central tiene que acumular algo más de reservas, pero estimamos que eso va a empezar a ocurrir a partir de ahora, por lo menos es la estimación que tenemos. Luego, Brasil es el principal socio de Argentina en términos de comercio. Creo que eso va a seguir, digamos, no tengo ninguna duda de que va a seguir, es el socio natural de Argentina, no solo por el Mercosur, sino también por tradición y digamos, por todos estos años que tenemos de industrias hasta combinadas. Y con mucha inversión de Brasil en Argentina, digamos, que asegura esa continuidad. Por otro lado, este es un gobierno que pretende, o al menos declama, absoluta libertad en términos de acuerdos comerciales en el sector privado.
con lo cual yo creo que el gobierno va a ir hacia una apertura mayor. Creo que en algún momento el Mercosur puede tener alguna tensión de discusión por la dinámica de las aperturas que se pretendan hacer. Uruguay también en algún momento tiene la misma discusión, siendo un país menor, pero digamos, no pero digamos, en términos de las tensiones que generan en cuanto a discusión, es similar. Yo creo que ahí va a haber probablemente alguna, de vuelta, alguna tensión, pero no creo que afecte la relación comercial entre los dos países. Yo, de vuelta, Brasil es sin duda el principal socio y va a continuar en esa dinámica porque la integración es muy grande en ciertos sectores. Ahora, para poder pensar en inversiones en Argentina, primero todavía tenemos que resolver nosotros el problema cambiario, porque nadie va a poner plata donde no la puede sacar, y eso es bastante entendible. Más allá del régimen del RIGI, yo diría, en términos de futuro, el RIGI, que es el régimen para grandes inversiones, es lo que piensa el gobierno que debe ser la economía argentina. O sea, si uno se toma el trabajo de leer qué es el RIGI en la cabeza del gobierno no es un régimen de excepción, es lo que debiera ser el país. Y eso te habla de estabilidad de normas, te habla de baja significativa de impuestos y libertad cambiaria de flujo de capitales. Yo creo que vamos ahí, digamos que en la medida que lo pueda hacer, el gobierno va a ir en esa orientación, y eso, por supuesto, lo que va a posibilitar es un incremento en las relaciones comerciales externas, más que un mayor control o un achicamiento en esas relaciones. Santiago, en parte ya lo respondiste, pero también aquí existe una pregunta sobre, asumiendo que el RIGI va a dejar de ser excepción y va a ser el modelo de Argentina, ¿cuáles son las áreas, los sectores, los segmentos donde el empresariado brasilero tiene que prestar más atención? ¿Cuáles son las áreas donde Argentina puede dar mayores oportunidades para un empresario brasilero que quiere invertir o que quiere hacer comercio o que quiere acelerar el comercio o sus inversiones con Argentina? A ver, yo creo las áreas de mayor oportunidad de Argentina hoy tienen que ver con la minería, donde Brasil tiene una buena experiencia, con la energía, donde también podría haber una buena complementación, más por el gas natural que por el petróleo, donde, digamos, ambos países tienen nivel de explotación, de exploración. Energía, después el agribusiness, donde ahí, bueno, ambos países somos competitivos, y después en Argentina lo que se está dando, o lo que se da, es la fuente de energía combinada con el agua, con el clima, sobre todo en el sur, en la Patagonia, y digamos, y por supuesto libre de conflictos y desastres naturales, en ese caso somos parecidos, para la instalación de todo lo que tiene que ver con data centers, digamos, que pasa a ser en la discusión, sobre todo con la inteligencia artificial generativa y la necesidad de capacidad de procesamiento y de data warehouse, pasa a ser una localización atractiva en términos de esas inversiones.
eh, porque no tenés que forzar mucho para que ocurra, digamos, para poder instalar data centers en Argentina. Lo que necesitas es un marco legal y un marco institucional razonable. Y además tiene una buena legislación en términos de seguridad de datos y demás, que es compatible tanto con Europa como con Américas. Con lo cual, creo que esas son oportunidades, algunas tradicionales que tienen que ver con el agro y demás, y después estas nuevas, no nuevas, pero sí inexplotadas, porque la minería en Argentina está muy inexplotada, y Vaca Muerta sí es algo más novedoso, pero que tiene una productividad mucho más grande que la pensada originalmente. Y por supuesto, todas las áreas de servicios asociadas, porque cuando uno habla de minería y habla de energía, no está hablando solamente de la explotación. Hay todo un entramado de servicios asociados, desde fletes hasta servicios de gastronomía, de lo que sea, digamos, de provisión, que se vienen desarrollando muy bien y que da muchas oportunidades. Santiago, estamos más o menos llegando al final de nuestro tiempo, pero tenemos aquí algunas preguntas adicionales. Una pregunta, y se escuchó aquí últimamente, en estas últimas horas, leímos comentarios muy positivos y optimistas de algunos empresarios importantes de Argentina. La pregunta que se nos hace, ¿son casos aislados? ¿O vos, que ahí representás el 50% del empresariado, cuál es el humor del empresariado argentino a partir de los resultados de estas elecciones? No, el humor yo te diría es de alta expectativa. O sea, esta situación que se da, que casi obliga a la búsqueda de acuerdos con actores que tienen los incentivos suficientes para lograr los acuerdos, porque como yo decía, la economía hoy está mucho mejor distribuida en términos provinciales, con lo cual los gobernadores hoy tienen más para ganar negociando reformas estructurales que pidiendo fondos al gobierno nacional, que es nuestra historia. Entonces, ese alineamiento de intereses da una posibilidad más real, más realista, en términos de que se hagan las reformas que tienen que hacerse. Entonces, la mirada hoy yo te diría, del empresariado es de moderado optimismo, en el sentido de nadie está pensando, nadie da un cheque en blanco, ni nadie tiene asegurada la situación, pero creo que hay mucho mejor humor y mucho mejor expectativa en términos de lo que puede ocurrir y de lo que esperamos ocurra. Y esa situación ya la vivimos previo a las elecciones. En el último coloquio fue una semana antes de las elecciones. Y nosotros esperamos un humor malo, un humor recesivo, propio, digamos, de los momentos de recesión de la economía, y sin embargo percibimos un humor mucho más de expectativa, y de necesidad primero de salir a comunicar lo que pensamos, y segundo, de diálogo con gobernadores y con el gobierno nacional, que afortunadamente el resultado electoral, yo vuelvo a repetirlo, lo consolidó. Yo le doy mucha importancia al resultado electoral porque creo que permitió alinear todos los intereses o los incentivos de la manera correcta. Con lo cual, vas a escuchar esos comentarios positivos. Creo que va a ser algo bastante común de escucharlo en los próximos meses. Luego tienen que empezar a suceder las cosas, porque si las cosas no suceden, ese humor se va a apagar rápidamente. Por eso
Yo creo que el gobierno hoy tiene un momentum que va a ser irrepetible y está en él poder aprovecharlo. Santiago, tal vez una última pregunta antes, o una última consideración antes de tus consideraciones finales. Es difícil separar la política de la economía. Nosotros en la Cámara, así como imagino que en IDEA, separamos eso muy claramente. Y también nosotros decimos que existe todo un Mercosur y toda una relación comercial hecha por los empresarios, por los emprendedores, independientemente de cuestiones políticas y demás. Esa es nuestra posición y siempre acreditamos en eso, ¿no? Sabemos que tal vez la relación personal entre los presidentes no sea de las mejores y difícilmente lo será en algún momento. Esa es mi opinión personal, no es la Cámara, es mi opinión. Pero la realidad es que los proyectos, las iniciativas, los estudios van tal vez por otro camino, ¿no? ¿Esa es la lectura del empresariado argentino? ¿Es esa tu lectura? Separemos las cosas y dejemos eso para los títulos de los diarios que quieren vender prensa amarilla y vamos a los hechos, vamos a los bifes, como decimos nosotros. ¿Es esa tu interpretación, tu lectura? Totalmente, totalmente. Nosotros en IDEA, en la organización de nuestra agenda, ya hace, te diría, 3, 4 años, nos propusimos, dejemos de pedir las cosas, empecemos a ocupar el espacio, digamos lo que tenemos que decir y exijamos que se cumpla. Nosotros no podemos esperar que la política nos resuelva los problemas. Nosotros tenemos que ser parte de la resolución de los problemas y tenemos que poner nuestra actividad en beneficio de ese objetivo, que es resolver los problemas. Si no los resuelve, tenemos que jugar igual. Porque, digamos, si la cancha está embarrada, tenemos que jugar igual. Entonces, jugaremos de la mejor manera en la cancha embarrada. Ahora, lo que vamos a pretender es que el pasto esté lindo, que lo corten bien y que la pelota ruede lo más suave posible. Bueno, ese trabajo, pero la lógica es la que vos decías recién. O sea, vayamos, juguemos independientemente de las discusiones. Las discusiones son fulbito para la tribuna. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos es, o lo que nos toca a nosotros, incluso pensándolo desde un sentido más social, es generar trabajo, es generar riqueza, y es aportar al crecimiento de Argentina, que es la única forma que vamos a permitirle a la sociedad salir de los índices de pobreza, lograr la educación que merecen tener y tener una sociedad en la cual uno pueda vivir tranquilo, porque en definitiva yo vivo en Argentina, mis hijos están en Argentina y no me interesa estar en un país con los índices de pobreza que hay. O sea, trabajo todos los días sin proponérmelo específicamente, pero tengo muy claro que en la medida que mi empresa crezca, voy a estar beneficiando indirectamente todo ese proceso. Entonces, pero no podemos depender de la política para que eso suceda, lo tenemos que hacer todos los días. Santiago, excelente. Comulgamos totalmente con tu lectura. Claro que vos lo expresaste con una claridad y con una precisión que difícilmente yo lo podía haber hecho. Santiago, se nos acabó el tiempo, nos quedaríamos el día entero hablando contigo. Creo que conseguimos responder sustancialmente todas las preguntas. Dejo aquí abierta y un compromiso para repetir esta conversación en algún momento en el futuro, para hacer hasta un debriefing, si queremos, de lo que escuchamos aquí. Esta conversa va a ser grabada y va a estar a disposición de todo nuestro network. Te agradezco profundamente tu tiempo, sabemos que tu agenda es muy corrida, fue realmente súper. Creo que los comentarios acá son todos positivos en nuestro network. Y dejo para vos para que te despidas y una vez más, muchísimas gracias por tu participación. Un fuerte abrazo.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Federico, especialmente, además por tu disposición y por tu cálida e inmerecida presentación de vuelta. Pero muchas gracias, a disposición, cuando quieran, la seguimos y bueno, esperemos que los hechos se empiecen a producir, que aquel dicho de Ortega y Gasset, de argentinos a las cosas, de una vez por todas se produzca. Creo que tenemos una buena oportunidad para que se haga y creo que eso va a ser en beneficio no solo de Argentina, sino de la región y por supuesto de nuestra sociedad con Brasil. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por nos acompañar. Gracias por las preguntas. Gracias por acompañar a la Cámara de Comercio Argentina Brasilera de San Pablo en otro encuentro donde tratamos de traer precisión, detalle, información para que puedan tomar decisiones de la mejor forma posible. Buen día para todos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.